Cosas de niños. Kid Stuff, 1953. Pasada la primera punzada de náusea, Jan Prentice dijo: «Maldita sea, no eres más que un insecto». Se trataba de la confirmación de un hecho, no de un insulto. La cosa que se posaba sobre el escritorio de Prentice respondió: «Desde luego». Tenía unos 30 centímetros de longitud, muy delgado, parecía la diminuta caricatura de un ser humano. Sus articulados brazos y piernas nacían a pares en la parte superior de su cuerpo, las segundas más largas y gruesas que los primeros, extendiéndose a lo largo del cuerpo y plegándose hacia adelante en la rodilla. La criatura se apoyaba sobre estas rodillas, y el extremo de su velloso abdomen asomaba sobre el escritorio de Prentice. Este tuvo tiempo sobrado para reparar en todos los detalles, pues el objeto no ponía objeción alguna al examen. Al contrario, se mostraba complacido, como si estuviera acostumbrado a despertar admiración. «¿Quién eres?», preguntó Prentice, dudando de su propia racionalidad. 5 minutos antes, sentado ante su máquina, trabajaba pausadamente en el cuento que había prometido al editor Horace W. Brown para el número mensual de la Far-Fetched Fantasy Fiction. Se sentía muy bien, en perfecta forma. Y de pronto había vibrado una ráfaga de aire justo a la derecha de la máquina de escribir, remolineando y condensándose luego en el pequeño horror que columpiaba sus negros y relucientes pies al borde de la mesa de escritorio. Prentice se preguntó distraído cómo iba a contarlo más tarde. Era la primera vez que su profesión afectaba tan crudamente a sus sueños. Tenía que ser un sueño, se dijo. «Soy un Avaloncio», habló el pequeño ser. En otras palabras, soy de Avalon. Su diminuto rostro acababa en una boca de tipo mandibular. Los ojos tenían irisaciones de múltiples tonalidades y sobre cada ojo emergían 2 ondeantes antenas de unos 7,5 centímetros de largo. No presentaba muestra alguna de nariz. «Pues claro que no», pensó Prentice aturdido. «Sin duda respira a través de orificios situados en el abdomen. En consecuencia, tal vez hablase con el abdomen, o quizá emplease la telepatía». «¿Avalon?», repitió estúpidamente y pensó: «¿Avalon? ¿El país de las hadas en tiempos del rey Arturo?». «Eso es», dijo la criatura, respondiendo con afabilidad a su pensamiento. «Soy un elfo». «Oh, no». Prentice se llevó las manos a la cara, las volvió a apartar y comprobó que el elfo seguía en el mismo sitio, aporreando con los pies el cajón superior del escritorio. Prentice no era aficionado a la bebida, ni tampoco persona nerviosa. De hecho, sus vecinos le consideraban un tipo muy prosaico. Poseía un vientre respetable, una cantidad de pelo razonable, pero no excesiva sobre su cabeza, una esposa cariñosa y un espabilado hijo de 10 años. Desde luego, sus vecinos ignoraban que pagaba la hipoteca de su casa escribiendo fantasías de diversos tipos. Sin embargo, hasta ahora su vicio secreto no le había afectado la mente. Claro que su mujer solía menear la cabeza al referirse a su afición. Opinaba que con eso desperdiciaba y hasta prostituía su talento. «¿Quién va a leer ese tipo de cosas?», le decía. «Todas esas zarandajas sobre demonios, gnomos, anillos mágicos, duendes, trasgos, todas esas chiquilladas, si quieres mi sincera opinión, estás en un completo error», replicaba Prentice con engallada tiesura. «Las modernas fantasías son muy sofisticadas, elaborados tratamientos de motivos populares. Tras la fachada de la voluble y locuaz irrealidad, subyacen con frecuencia tajantes comentarios sobre el mundo de hoy. La fantasía al estilo moderno constituye esencialmente un alimento para adultos». Blanche se encogía de hombros. Tales comentarios no suponían nada nuevo para ella. «Además», añadía él, «gracias a esas fantasías pagamos la hipoteca, no lo olvides». «Tal vez», replicaba ella, «pero sería mejor que te dedicaras a las novelas de misterio. Así, al menos, venderías hasta 4 ediciones e incluso nos permitiríamos confesar a los vecinos lo que haces para vivir». Prentice gimió para sus adentros. Si Blanche entrase en aquel momento y le encontrase hablando solo, resultaba demasiado real para un sueño. Por fuerza, se trataba de una alucinación. Se vería obligado a escribir novelas de misterio de por vida.
o a dejar su trabajo. Te equivocas por completo, habló el elfo. No se trata ni de un sueño ni de una alucinación. ¿Por qué no te marchas entonces? Eso me propongo. Este lugar no corresponde a mi ideal de vida. Y tú vendrás conmigo. ¿Quién yo? Ni hablar. ¿Quién diablos crees que eres para decirme lo que he de hacer? Si piensas que esa es una manera respetuosa de hablar a un representante de una cultura más antigua, habría mucho que decir respecto a tu educación. Tú no representas a una cultura más antigua. Le hubiera gustado añadir, no eres más que un producto de mi imaginación, pero había sido escritor durante demasiado tiempo como para decidirse a utilizar semejante tópico. Nosotros, los insectos, adujo glacialmente el elfo. Existíamos medio billón de años antes de que se inventase el primer mamífero. Vimos aparecer a los dinosaurios y los vimos desaparecer. En cuanto a vosotros, los seres humanos, no sois más que unos recién llegados. Por primera vez, se fijó Prentice en que en el lugar de donde emergían los miembros del elfo se advertía un tercer par atrofiado, lo cual intensificaba la insecticidad del objeto. La indignación de Prentice aumentó. No necesitas desperdiciar tu compañía con inferiores sociales, dijo. No lo haría, replicó el elfo, pero la necesidad obliga a veces, ya sabes. Se trata de una historia bastante complicada. Sin embargo, cuando la hayas oído, desearás cooperar. Prentice se agitó inquieto. Mira, no dispongo de mucho tiempo. Blanche, mi mujer, aparecerá por aquí de un momento a otro y se asustará. No vendrá. He bloqueado su mente. ¿Qué? Algo completamente inofensivo, te lo aseguro, pero después de todo, no podíamos permitir que nos molestasen, ¿verdad? Prentice volvió a sentarse en su silla, sintiéndose aturdido y desamparado. El elfo prosiguió. Los elfos comenzamos nuestra asociación con vosotros, los seres humanos, inmediatamente después de que se iniciase la última era glacial. Como puedes imaginarte, aquella fue una época desdichada para nosotros. No disponíamos de caparazones como algunos animales, ni podíamos vivir en madrigueras como hicieron vuestros toscos antecesores. Mantenernos calientes precisaba de increíbles cantidades de energía psíquica. ¿Increíbles cantidades de qué? De energía psíquica. Tú no conoces nada de todo eso. Tu mente es demasiado burda para captar el concepto. Por favor, no interrumpas. La necesidad nos condujo a experimentar con los cerebros de tus congéneres. Imperfectos, pero de gran tamaño. Las células eran ineficaces, casi inútiles, pero había gran número de ellas. Usamos esos cerebros como aparatos de concentración, una especie de lente psíquica, incrementando así la energía disponible que nuestras propias mentes destilaban. Sobrevivimos a dicha era glacial gracias a nuestro ingenio, sin necesidad de retirarnos a los trópicos como en eras glaciales precedentes. Desde luego, nos echamos a perder. Al volver el calor, no abandonamos a los seres humanos. Seguimos utilizándolos para aumentar, en general, nuestro nivel de vida. Viajábamos más rápidamente, comíamos mejor, hacíamos más cosas. Perdimos para siempre nuestro antiguo, simple y virtuoso sistema de vida. Y luego estaba también la leche. ¿La leche?, exclamó Prentice. No veo la relación. Un líquido divino. Solo la probé una vez en mi vida. Pero nuestra poesía clásica habla de ella en tonos superlativos. En los viejos días, los hombres nos abastecían de ella en gran cantidad. ¿Por qué los mamíferos de todas clases eran bendecidos con ella y no los insectos? Constituye un completo misterio. Qué gran desgracia que los seres humanos nos abandonaran. Ah, ¿os abandonaron? Hace 200 años. Bien por nosotros. No seas mezquino, le reconvino el elfo con severidad. Fue una asociación útil para ambas partes, hasta que vosotros aprendisteis a manejar las energías físicas en cantidad. Precisamente el tipo de gran hazaña de que vuestras mentes son capaces. ¿Y qué hay de malo en ello? Es difícil de explicar. Era estupendo para nosotros iluminar nuestras fiestas nocturnas con luciérnagas cuya luz sosteníamos gracias a la energía psíquica de 2 hombres de vapor. Pero entonces vosotros, las criaturas humanas, instalasteis la luz eléctrica.
Nuestra recepción a través de las antenas que poseemos alcanza a kilómetros de distancia. Y vosotros inventasteis el telégrafo, el teléfono y la radio. Nuestros gnomos extraían el mineral con mucha mayor eficacia que los seres humanos, hasta que vosotros descubristeis la dinamita. ¿Me sigues? No. Seguramente no esperarás que unas criaturas sensitivas y superiores como los elfos se resignasen a que un grupo de peludos mamíferos les sobrepasase. No hubiera sido tan malo de haber logrado imitar el desarrollo electrónico, pero nuestras energías psíquicas se mostraron insuficientes al respecto. Bueno, acabamos por apartarnos de la realidad. Nos marchitamos, languidecimos y decaímos. Llámalo si quieres complejo de inferioridad, pero desde hace 2 siglos fuimos abandonando lentamente al género humano y nos retiramos a centros como Avalon. Prentice pensaba a toda velocidad. Pongamos las cosas en claro. ¿Podéis manejar nuestras mentes? Desde luego. ¿Puedes hacerme creer que eres invisible? Hipnóticamente, quiero decir, una burda expresión, pero sí. Y hace un momento cuando apareciste, alzaste una especie de bloqueo mental, ¿no es eso? Responderé a tus pensamientos más que a tus palabras. No estás durmiendo, no estás loco y no soy ninguna entidad sobrenatural. Solo trataba de asegurarme, conjeturo pues, que puedes leer en mi mente. En efecto, una labor más bien sucia y muy poco agradable, pero lo hago cuando debo hacerlo. Tu nombre es Prentice y te dedicas a escribir relatos fantásticos. Tienes una larva que, en este momento, se encuentra en el lugar donde las instruyen, sé mucho sobre ti. ¿Y dónde se encuentra exactamente Avalón? Nunca lo hallarías. El elfo castañeteó sus mandíbulas 2 o 3 veces. Y no especules sobre la posibilidad de prevenir a las autoridades, te meterían en un manicomio. Sin embargo, por si crees que el conocimiento puede servirte de algo, Avalon se encuentra en medio del Atlántico y resulta totalmente invisible. Desde que inventasteis el barco de vapor, los seres humanos os movéis de modo tan irracional que nos hemos visto obligados a guarecer toda la isla bajo un escudo psíquico. Desde luego, tienen que producirse incidentes. En cierta ocasión, una nave inmensa y bárbara chocó contra nosotros. Se precisé de toda la energía psíquica de la población entera para dar a la isla la apariencia de un iceberg, Titanic. Creo que era el nombre pintado en la nave. Y en nuestros días, los aviones nos sobrevuelan sin parar y, a veces, algunos de ellos se estrellan en nuestro suelo. En cierta ocasión, recogimos un cargamento de botes de leche. Fue entonces cuando la probé. Bien, pero, maldita sea, ¿por qué no sigues entonces en Avalón? ¿Por qué lo abandonaste? Me lo ordenaron, respondió con enojo el elfo. Los muy imbéciles. ¿Cómo dices? Ya sabes lo que sucede cuando uno es algo diferente. No soy como el resto de ellos, y los pobres imbéciles, apegados a la tradición, lo tomaron a mal pura envidia. Esa es la verdadera explicación. Envidia. ¿Y en qué sentido eres diferente? Dame esa bombilla. Basta con que la desenrosques. No necesitas una lámpara para leer durante el día. Prentice obedeció. Con un estremecimiento de repulsión, depositó el objeto en las pequeñas manos. Cuidadosamente, los dedos del elfo, tan tenues y alargados que parecían zarcillos, abarcaron la base del latón. El filamento de la bombilla enrojeció poco a poco. «¡Santo Dios!», exclamó Prentice. «Ese es mi gran talento», manifestó con orgullo el elfo. «Ya te he dicho que los elfos nunca habían logrado adaptar la energía psíquica a la electrónica. Yo sí lo he conseguido, porque no soy un elfo vulgar, sino un mutante. Un superelfo. Correspondo al estadio siguiente de nuestra evolución. Mira, esta luz se debe exclusivamente a la actividad de mi propia mente. Observa lo que ocurre cuando empleo la tuya como foco». Y al decirlo, el filamento de la bombilla se tornó incandescente hasta resultar penoso para la vista, mientras que una sensación vaga, cosquilleante, pero no desagradable, penetraba en el cráneo de Prentice. La bombilla se apagó, y el elfo la dejó sobre el escritorio, detrás de la máquina de escribir. «No lo he intentado todavía», manifestó ufano, «pero creo que puedo también fisionar el uranio.
Sí, pero mantener una bombilla encendida requiere energía. ¿Cómo vas a mantenerla? Ya te he hablado de la energía psíquica. Gran Oberón trata de comprender lo humano. Prentice se sentía cada vez más inquieto. Preguntó con cautela. ¿Y en qué pretendes emplear ese don que posees? Volveré a Avalón, desde luego. Debería dejar a aquellos imbéciles que corrieran a su ruina. Pero un elfo ha de tener cierto patriotismo, aun siendo un coleóptero. ¿Un qué? Nosotros, los elfos, no formamos en absoluto una especie. Yo desciendo del escarabajo, ¿sabes? Se puso en pie sobre el escritorio y volvió la espalda a Prentice. Lo que había parecido una simple cutícula negra y reluciente se abrió y se alzó de pronto, emergiendo dos alas membranosas y veteadas. Ah, ¿puedes volar? Se precisa ser un verdadero sandio para no darse cuenta de que peso demasiado para volar, dijo desdeñoso el elfo. Pero son atractivas, ¿verdad? ¿No te gusta su iridiscencia? Comparadas con ellas, las alas de los lepidópteros resultan desagradables, chillonas y poco delicadas. Más aún, siempre las tienen al descubierto. ¿Los lepidópteros? Exclamó Prentice, sumido ya en una total perplejidad. Sí, del clan de las mariposas unos petulantes, pavoneándose a la vista de los humanos para que los admiren. Espíritus mezquinos, en cierto modo. Por eso vuestras leyendas prestan siempre a las hadas alas de mariposa en vez de escarabajo, pese a ser éstas mucho más bellas y diáfanas. Daremos a los lepidópteros lo que se merecen cuando volvamos, tú y yo. Oye, piensa en nuestras orgías nocturnas sobre el césped mágico. Un fulgor de destellante luz, brotando de ensortijamientos de tubos de neón. Atajó el elfo, moviéndose pendularmente en lo que parecía el éxtasis propio de su especie. Despediremos a los enjambres de avispas que uncimos a nuestros carros volantes e instalaremos en su lugar motores de combustión interna. Dejaremos de acurrucarnos en hojas cuando llegue la hora de dormir y construiremos fábricas para producir colchones decentes. Te lo aseguro, viviremos. Y los demás tendrán que comer basura por haberme expulsado. Pero yo no puedo acompañarte, baló Prentice. Tengo mis responsabilidades. Me debo a mi mujer y a mi hijo. No pretenderás arrancar a un hombre de sus larvas, ¿no? No soy cruel, respondió el elfo, posando su mirada sobre Prentice. Tengo un alma sensible, como corresponde a mi condición. Sin embargo, ¿qué alternativa me queda? He de disponer de un cerebro humano para el enfoque, de lo contrario, no lograría nada. Y no todos los cerebros humanos son idóneos. ¿Por qué no? Gran Oberón, criatura. Un cerebro humano no es algo pasivo, de madera o de piedra, tiene que cooperar. Y únicamente cooperará si se da cuenta cabal de nuestra facultad de duendes para manipularlo. Por ejemplo, tu cerebro me vale, pero el de tu mujer me resultaría inservible, me llevaría años hacerle comprender quién y qué soy. Eso es un maldito insulto, protestó Prentice. ¿Pretendes decirme que creo en hadas y duendes? Pues quiero que sepas que soy un racionalista integral. Ah, sí, cuando me revelé a ti, pensaste ligeramente en sueños y alucinaciones, pero me hablaste, me aceptaste. Tu mujer habría chillado y caído en un ataque de histeria. Prentice quedó silencioso. No se le ocurría respuesta alguna. Ahí está el problema, dijo desalentado el elfo. Prácticamente todos los humanos os habéis olvidado de nosotros desde que os abandonamos. Vuestras mentes se han cerrado, convirtiéndose en inútiles. Desde luego, vuestras larvas creen en las leyendas sobre el pueblo diminuto, pero sus cerebros están aún subdesarrollados y solo son aptos para procesos sencillos. Cuando maduran, pierden la creencia. Francamente, no sé qué haría si no fuese por vosotros, los escritores de relatos fantásticos. ¿A qué te refieres con eso de escritores de relatos fantásticos? Sois los pocos adultos que siguen creyendo en el pueblo de los insectos. Y tú, Prentice, el que más de todos te has dedicado a escribir relatos fantásticos por espacio de 20 años. Estás loco, no creo en las cosas que escribo. Sí que crees. No puedes remediarlo. Quiero decir que, mientras escribes, te tomas muy en serio el tema que tratas. Y con el tiempo,
Tu mente ha aprendido de manera natural la utilidad. Bah, ¿a qué discutir? Ya te he utilizado. Viste iluminarse la bombilla. Así pues, debes venir conmigo. Pero es que no quiero. Prentice se apartó obstinado. ¿Vas a imponerte a mi voluntad? Podría hacerlo. Sin embargo, corro el peligro de hacerte daño, cosa que no deseo. Por ejemplo, en caso de que no accedas a venir, haría pasar una corriente eléctrica de alto voltaje a través de tu mujer. Me repugnaría muchísimo verme obligado a ello. Pero según tengo entendido, tus propios congéneres ejecutan así a los enemigos públicos. De manera que sin duda hallarías el castigo menos horrible que yo. No desearía parecer brutal ni siquiera a los ojos de un humano. Prentice sintió que el sudor perlaba el corto pelo de sus sienes. Espera, dijo, no hagas nada de eso, examinemos la cuestión. El elfo extendió sus membranosas alitas, las agitó y volvió a plegarias. Hablar, hablar, hablar. ¡Qué agotador! Seguramente tendrás leche en casa. No eres un anfitrión muy atento. De lo contrario, me habrías ofrecido algo para refrescarme. Prentice traté de enterrar el pensamiento que acababa de ocurrírsele, de apartarlo en lo posible de la superficie de su mente. Dijo, como al azar, «Tengo algo mejor que leche. Iré a buscarlo. Quédate donde estás. Llama a tu mujer. Ella lo traerá. Pero no quiero que te vea. Se asustaría». «No te preocupes por eso», repuso el duende. «La manejaré de tal modo que no se turbará lo más mínimo». Prentice levantó el brazo. «Un ataque por tu parte resultaría siempre más lento que la corriente eléctrica con que heriría a tu mujer». El brazo de Prentice descendió, se encaminó a la puerta de su despacho, llamando desde ella. Blanche la vio abajo, en la salita de estar, sentada en el sofá próximo a la librería. Parecía dormir con los ojos abiertos. Prentice se volvió hacia el duende. «Creo que le pasa algo. Está solo en estado de relajación. Te oirá. Dile lo que ha de hacer». «Blanche», volvió a llamar Prentice. «Trae la jarra del ponche y un vaso pequeño, ¿quieres?» Sin otra señal de vida, a excepción del simple movimiento, Blanche se puso en pie y desapareció de su vista. «¿Qué es ponche?», preguntó el elfo. Prentice simuló entusiasmo. «Una mezcla de leche, azúcar y huevos, batida hasta que toma una deliciosa consistencia. La leche no es más que una pócima comparada con esto». Blanche entró con el ponche. Su lindo rostro aparecía inexpresivo. Sus ojos se volvieron hacia el elfo, pero no se iluminaron con el brillo de la comprensión. «Aquí lo tienes, Jan», dijo, y se sentó en la vieja butaca de cuero situada junto a la ventana, con las manos desmadejadas sobre el regazo. Prentice la contempló inquieto por un instante. «¿Vas a dejarla aquí?», preguntó al elfo. «Sí, así será más fácil de controlar. Bien, ¿no vas a ofrecerme ese ponche?» «Ah, sí, desde luego. Aquí lo tienes». Vertió el blanco y espeso líquido en el vaso de cóctel. 2 noches antes, había preparado 5 botellas para los chicos de la New York Fantasy Association, y lo había regado generosamente con alcohol, sabiendo que así era como les gustaba. Las antenas del elfo se agitaron con violencia. «Un aroma celestial», musitó. Enlazó con los extremos de sus delgados brazos el pie de la pequeña copa y la alzó hasta su boca. El nivel del líquido descendió. Una vez llegado a la mitad, bajó el vaso, suspirando. «Oh, lo que se ha perdido mi pueblo. ¡Qué creación! ¿Cómo puede existir algo semejante?» Nuestros historiadores cuentan que, en tiempos muy antiguos, un duende excepcionalmente feliz se las apañó para ocupar el puesto de una larva humana recién nacida, disfrutando así del líquido fresco. Sin embargo, no creo que ni siquiera él probara nada semejante a esto. Prentice preguntó con un asomo de interés profesional. «Así que esa es la idea que subyace bajo todas esas historias de sustitución de niños, ¿eh? Exactamente, la hembra humana posee un gran don. ¿Por qué no aprovecharlo?» El duende volvió la vista al escote de Blanche y suspiré de nuevo. Prentice le instó, no con demasiada avidez, sino con cierta condescendencia. «Puedes beber cuanto quieras». También él contempló a Blanche en espera de que diese alguna muestra de animación, síntoma de que el control del elfo empezaba a disminuir. «¿Cuándo regresa tu larva del lugar de instrucción?» «La necesito», dijo éste. «Pronto.
Pronto, respondió nervioso Prentice. Consultó su reloj de pulsera. En realidad, su hijo Jan estaría de vuelta en unos 15 minutos, pidiendo a gritos un trozo de tarta y un vaso de leche. «Llénala», apremió el elfo. «Anda, llénala». Y saboreó complacido la nueva copa. «En cuanto llegue la larva, te marcharás». «¿A dónde?» «A la biblioteca. Tráete algunas obras sobre electrónica. Necesito detalles sobre cómo construir televisores, teléfonos y todo eso. He de recoger datos y normas para el tendido, instrucciones para la construcción de tubos de vacío. Detalles, Prentice, detalles. Nos espera una tarea tremenda. Perforación petrolífera, refinado, motores, agricultura científica. Entre tú y yo erigiremos una Avalón técnica. Un país de hadas científico. Crearemos un nuevo mundo. Grandioso, aplaudió Prentice. Pero no descuides tu «Ya ves, la idea va prendiendo en ti», exclamó el elfo, «y obtendrás tu recompensa, tendrás una docena de mujeres para ti solo». Prentice miró automáticamente a Blanche. Ninguna señal de haber oído, mas ¿quién podría asegurarlo? «Me basta con la que tengo». «Vamos, vamos», manifestó el elfo en tono de censura. «Sé sincero. Vosotros, los varones humanos, sois bien conocidos de nuestro pueblo como criaturas lascivas y bestiales. Durante generaciones, nuestras madres han atemorizado a sus criaturas, amenazándolas con la venida del ser humano». «Ah, la juventud», exclamó, alzando la copa en el aire y brindando. «Por mi propia juventud». Y la vació de un trago. «¿Por qué no la llenas otra vez?», sugirió al punto Prentice. «Anda, vuélvela a llenar». Así lo hizo el elfo. «Quiero tener muchos hijos. Elegiré las mejores hembras coleópteros y multiplicaré mi linaje. La mutación proseguirá. En estos momentos soy el único, pero cuando seamos una docena o 50, los cruzaré y desarrollaré la raza del superelfo, una raza de hip, de electrónicas maravillas e infinito futuro. Si pudiese beber un poco más. Néctar, el néctar primigenio». Se oyó el súbito ruido de una puerta abierta de par en par y una voz juvenil que llamaba. «Mami, mami». El elfo, con sus brillantes ojos algo turbios, continuó. «Y después comenzaremos a ocuparnos de los seres humanos. Primero, un poco de fe. El resto ya enseñaremos. Será como en los viejos tiempos, pero mejorado. Un elfismo más eficaz, una unión más estrecha». La voz del pequeño Jan se oyó más próxima, teñida de impaciencia. Mami, ¿es que no estás en casa?» Prentice sintió que se le dilataban los ojos a causa de la tensión. Blanche seguía sentada rígidamente. La voz del elfo se tornaba pastosa, su equilibrio un poco inestable. Prentice pensó que aún estaba a tiempo si se atrevía a correr el riesgo. «Vuelve a sentarte», ordenó perentorio el elfo. «No vayas a cometer una estupidez. Desde el primer momento en que estableciste tu ridículo plan, sabía que había alcohol en el ponche. Los seres humanos os pasáis de listos. Los duendes tenemos muchos proverbios sobre vosotros. Por fortuna, el alcohol nos produce muy poco efecto. Si al menos lo hubieras preparado a base de aguardiente, con una pizca de miel. Vaya, aquí está la larva. ¿Cómo estás, pequeña cría de hombre?» Había detenido la copa a medio camino de sus mandíbulas al aparecer Jan, hijo, en el dintel de la puerta. El chico tenía 10 años, llevaba la cara moderadamente sucia y el pelo inmoderadamente enredado. Sus ojos grises reflejaron una expresión de extrema sorpresa y sus libros escolares oscilaron al final de la correa que los ataba y cuyo extremo sostenía en la mano. «Papá», exclamó, «¿qué le pasa a mamá?» ¿Y qué es eso?». El elfo ordenó a Prentice. «Anda, corre a la biblioteca, no perdamos más tiempo. Ya sabes los libros que necesito». Todo rastro de incipiente embriaguez se había volatilizado de la criatura. La moral de Prentice se derrumbó. Aquel ser había estado jugando con él. Se levantó para cumplir la orden, mientras el elfo seguía diciendo: «Y no me salgas con nada humano. Nada de trucos. Recuerda que tengo como rehén a tu mujer. Puedo utilizar la mente de la larva para matarla. Basta con ella. Sin embargo, no deseo hacerlo.
Soy miembro de la Sociedad Ética Duendística, que propugna un trato considerado para los mamíferos hembras, por lo que puedes confiar en mis nobles principios, siempre que cumplas mis instrucciones. Prentice sintió que le inundaba un vehemente impulso de marcharse. Dando traspiés, se encaminó a la puerta. «Papá, esto habla», gritó el pequeño Jan. «Dice que va a matar a mamá. No te vayas». Prentice se hallaba ya fuera de la habitación cuando oyó al duende decir: «No me mires con esa fijeza, larva. No haré daño a tu madre si haces exactamente lo que te digo. Soy un elfo, un duende, ya sabes lo que es eso». Y había llegado a la puerta delantera cuando oyó la voz atiplada de su hijo gritar salvajemente, al par que Blanche lanzaba chillido tras chillido en estremecido tono de soprano. El fuerte aunque invisible resorte que le arrastraba fuera de la casa saltó y se desvaneció. Cayó de espaldas, se enderezó y se precipitó escaleras arriba. Blanche, visiblemente animada de palpitante vida, se hallaba en un rincón, rodeando con sus brazos a un lloroso Jan. Sobre el escritorio habla un aplastado caparazón negro cubriendo una pulpa pringosa de la que manaba un líquido incoloro. El chiquillo sollozaba histéricamente. «Le pegué, le di con los libros, le estaba haciendo daño a mamá». Pasó una hora. Prentice sintió que el mundo de la normalidad iba filtrándose de nuevo por los intersticios que había dejado la criatura de Avalon. El elfo quedó reducido a cenizas en el incinerador que había detrás de la casa. El único resto de su existencia se reducía a una húmeda mancha al pie de la mesa del despacho. Blanche seguía con una palidez enfermiza. Marido y mujer hablaron cuchicheando. «¿Cómo está el chico?» «Viendo la televisión». «¿Se encuentra bien?» «Él está estupendamente, pero yo voy a tener pesadillas durante semanas». «Lo sé. Ocurrirá así a menos que descartemos lo pasado de nuestras mentes. No creo que volvamos a ver otra de esas cosas por aquí». «No puedo explicarte lo espantoso que fue», dijo Blanche. «Oí cada palabra que decía, incluso cuando me encontraba abajo en la sala de estar. Se trataba de telepatía, ¿sabes? Me resultaba imposible moverme. Luego, cuando te marchaste, logré hacerlo ligeramente. Intenté gritar, pero todo cuanto conseguí fue gemir y sollozar. De repente, Jan lo aplastó y entonces me sentí libre. No comprendo cómo sucedió». Prentice sintió una triste satisfacción. «Creo que yo sí lo sé. Me tenía bajo su control debido a que acepté la verdad de su existencia y te tenía a raya a ti a través de mí. Cuando abandoné la habitación, la creciente distancia hizo más difícil el empleo de mi mente como una lente psíquica. Pudiste comenzar a moverte. Cuando llegué a la puerta de la calle, el elfo pensó que ya era hora de pasar la conexión de mi mente a la del chiquillo. Ese fue su error». «¿En qué sentido?» «Se imaginó que todos los niños creen en hadas y duendes. Estaba equivocado. Los chicos norteamericanos de hoy no creen en eso. Jamás oyeron hablar de ellos. Creen en Tom Corbett, en Hopalong Cassidy, en Dick Tracy, en Howdy Doody, en Superman y en otra docena de cosas, pero no en los cuentos de hadas». El duende no se dio cuenta de los súbitos cambios culturales logrados por los libros y revistas de historietas y por la televisión. Cuando intentó captar la mente de Jan, no lo consiguió. Antes de que recobrara su equilibrio psíquico, el chico le atacó de modo fulminante, presa de pánico, al pensar que iba a hacerte daño. «Siempre lo dije, Blanche, los antiguos motivos populares de leyenda sobreviven solo en las obras modernas de literatura fantástica, y esta es solo pasto para los adultos. ¿Comprendes ahora mi punto de vista?» «Sí, querido», respondió Blanche con humildad. Prentice se metió las manos en los bolsillos y rió quedamente entre dientes. «Mira, Blanche, la próxima vez que vea a Walt Ray, le diré que he decidido escribir sobre eso. Me parece que ya es hora de que los vecinos sepan». Jan, hijo, sosteniendo en la mano una enorme rebanada de pan con mantequilla, entró en el despacho de su padre en busca del oscurecido recuerdo. Papá le dio unas palmaditas en la espalda y mamá le sirvió más pan con mantequilla. Estaba comenzando a olvidarlo todo. Sobre la mesa del despacho había un ser estrafalario capaz de hablar mas todo había sucedido con tanta rapidez que los detalles se entremezclaban en su cerebro.
Se encogió de hombros y, a la última luz del sol del atardecer, lanzó una ojeada a la cuartilla a medio escribir metida en la máquina de su padre y luego al pequeño montón de papel sobre la mesa. Leyó un rato, frunció los labios y murmuró: «Caray, otra vez esas bobadas de hadas y duendes, siempre cosas de críos». Y abandonó la habitación. El lugar acuoso, The Watery Place, 1956. Jamás tendremos viajes espaciales. Y lo que es más, ningún extraterrestre aterrizará nunca en la Tierra. Al menos, ninguno más. No me estoy mostrando simplemente pesimista. A decir verdad, el viaje espacial es posible y los extraterrestres han aterrizado. Lo sé, las astronaves cruzan el espacio entre 1 millón de mundos, pero nunca llegaremos a ellos. Eso también lo sé. Y todo a causa de un ridículo error. Me explicaré. Fue en efecto un error de Bart Cameron, por lo demás muy comprensible. Bart Cameron es el sheriff de Twin Gulch, Idaho, y yo, su delegado. Bart Cameron, hombre de por sí impaciente, se impacienta todavía más cuando ha de efectuar su declaración de renta, cosa natural, ya que, además de su cargo de sheriff, posee un almacén que él mismo regentea, tiene intereses en un rancho de ovejas, hace algún trabajo de experimentación, disfruta de una pensión por ser un veterano inválido, una rodilla estropeada y otras cosas por el estilo, lo cual, lógicamente, complica su declaración de renta. No le iría tan mal si permitiera que algún recaudador de impuestos le llenara los impresos, pero insiste en hacerlo personalmente, lo cual le convierte en un hombre amargado. Hacia el 14 de abril está inabordable. Así, no pudo ocurrir nada peor que el hecho de que el platillo volante aterrizara justo el 14 de abril de 1956. Yo lo vi aterrizar. Mi silla estaba apoyada contra la pared en el despacho del sheriff, y me hallaba mirando a las estrellas a través de las ventanas, sintiéndome demasiado perezoso para volver a mi tienda y preguntándome si debía presentar mi dimisión y largarme o quedarme escuchando las maldiciones y juramentos de Cameron, mientras repasaba sus columnas de cifras por 127ª vez. Al principio semejaba una estrella fugaz. Luego, la estrella de luz se ensanchó en 2 chorros parecidos a escapes de cohete, y por último, el objeto descendió con suavidad y sin detenerse, sin un sonido. Una hoja seca habría producido un murmullo más fuerte al caer y chocar contra el suelo. 2 hombres salieron del aparato. Fui incapaz de decir ni hacer nada, ni tragar saliva, ni apuntar con el dedo, ni siquiera desorbitar los ojos. Me quedé sentado e inmóvil, y Cameron ni siquiera alzó la vista. Hubo un golpe en la puerta que no estaba cerrada y acabó de abrirse, entrando los 2 hombres del platillo volante. Yo habría pensado que se trataba de unos ciudadanos cualquiera, de no haber visto el artefacto aterrizar en la maleza. Llevaban trajes de un tono gris que recordaba el carbón vegetal, con blancas camisas y guantes marrones. Calzaban zapatos negros y lucían sombreros flexibles del mismo color. Eran de tez oscura, pelo negro y ondulado, y ojos castaños. Sus caras y miradas mostraban una expresión de gran seriedad y medían alrededor del 1,50 m. Tenían un gran parecido. Dios, qué espantado me sentía. Cameron, en cambio, alzó la vista al abrirse la puerta y frunció el entrecejo. Creo que, de ordinario, habría reído hasta saltársele el botón del cuello de la camisa al ver indumentarias como aquellas en Twin Gulch, pero se hallaba tan absorto en la redacción de sus impresos que ni siquiera esbozó una sonrisa. «¿En qué puedo servirles?», preguntó, dando unas palmadas sobre los impresos de la declaración, en evidente señal de que no disponía de mucho tiempo. Uno de los 2 individuos se adelantó. Hemos mantenido a su gente bajo observación durante mucho tiempo. Pronunciaba cada palabra cuidadosamente y como por separado. A mi gente, toda mi familia se reduce a mi mujer. ¿En qué lío se ha metido? El tipo prosiguió. Escogimos esta localidad para nuestro primer contacto debido a su aislamiento y su tranquilidad. Sabemos que es usted el jefe aquí. Soy el sheriff, si se refiere a eso. Vamos, escúpalo. ¿Qué les sucede? Hemos puesto gran cuidado en adoptar su forma de vestir, incluso su aspecto. ¿Esa es mi forma de vestir?
Sin duda, se había fijado en los atavíos de aquellos seres por primera vez, la forma de vestir de su clase social dominante. También hemos aprendido su idioma. Por la expresión de Cameron, se vio que se encendía una luz en su cerebro. Ah, ¿son ustedes extranjeros? A Cameron le importaban un comino los extranjeros, no habiendo conocido a muchos de ellos a no ser en el ejército, pero por regla general procuraba mostrarse amable con ellos. ¿Extranjeros?, repitió el hombre del platillo. Pues sí, realmente lo somos. Venimos del lugar acuático que vuestro pueblo llama Venus. Yo estaba reuniendo fuerzas para pestañear, pero no me condujo a nada. Había visto el platillo volante, lo había visto aterrizar. Tenía que creer en sus palabras. Aquellos hombres, o más bien aquellos seres, provenían de Venus. Pero Cameron nunca pestañeaba. Está bien, dijo. Se encuentran en Estados Unidos. Todos tenemos los mismos derechos, sin que importen la raza, el credo, el color o la nacionalidad. Estoy a su servicio. ¿En qué puedo serles útil? Deseamos que tome disposiciones inmediatas para que los hombres importantes de sus Estados Unidos, como los llaman ustedes, vengan aquí para entablar las discusiones conducentes a la adhesión de su pueblo a nuestra organización. Cameron empezó a ponerse rojo. Que nuestro pueblo se adhiera a su organización. Formamos parte de la ONU, y Dios sabe de cuántas más. ¿Y se imaginan que voy a traer al presidente aquí, ahora mismo? ¿A Twin Gulch? ¿Mediante un mensaje urgente? Me miraba como si buscara una sonrisa en mi cara, pero me hubiera caído al suelo de retirarme la silla en que estaba sentado. La rapidez es muy de desear, manifestó el hombre del platillo. ¿Y desea que acudan también los componentes del Congreso? ¿Y los senadores? Si cree que servirán de alguna ayuda. Cameron estalló golpeando con el puño los impresos de su declaración de renta. Aulló. Pues ustedes no me sirven de ninguna, y no dispongo de tiempo para atender a todos los chiflados que se presenten por aquí, en especial si son extranjeros. Váyanse al diablo. Y pronto. Si no desaparecen inmediatamente, les meteré en chirona por perturbar la paz, y no les dejaré salir en su vida. ¿De modo que quiere que nos marchemos?, preguntó el hombre de Venus, que llevaba la voz cantante. Y enseguidita, váyanse a paseo por donde han venido y no vuelvan nunca más. No quiero verles otra vez por aquí, ni a ustedes ni a nadie por el estilo. Los dos hombres se miraron. En sus caras hubo una serie de ligeras contracciones. Después, el mismo que había llevado todo el tiempo la voz cantante afirmó: puedo ver en su mente que realmente desea con gran intensidad que se le deje solo. No entra en nuestras costumbres forzar a participar en nuestra organización a quien no lo desea. Respetamos su aislamiento y nos vamos. No volveremos. Dispondremos un círculo de prevención en tomo a su pueblo. Nadie entrará en él y tampoco su gente podrá traspasarlo. Oiga usted, barbotó Cameron, ya estoy harto de tantas tonterías, así que voy a contar hasta 3. Los dos venusianos giraron sobre sus talones y se marcharon, y yo supe que todo cuanto habían dicho era cierto. Les estuve escuchando, cosa que Cameron no hacía, debido a que solo pensaba en su declaración de renta. Para mí fue como si oyese sus mentes. ¿Comprenden lo que quiero decir? Sabía que crearían una especie de valla en tomo a la tierra que nos mantendría como en un corral, impidiéndonos abandonarla y que otros entrasen en ella. Lo sabía. Cuando ambos individuos desaparecieron, recuperé el habla. Demasiado tarde. Cameron, chillé, por el amor de Dios, venían del espacio. ¿Por qué los ha despedido? ¿Del espacio?, repitió, mirándome con fijeza. Mire, aullé. No sé cómo lo conseguí, pesando como pesa 13 kilos más que yo, pero le cogí del cuello de la camisa y casi lo arrastré hasta la ventana. Estaba demasiado sorprendido para resistirse. Cuando recuperó lo bastante el sentido como para dar aparentes muestras de que iba a asestarme un puñetazo, reparó en lo que acontecía en el exterior, a través de la ventana, y se quedó sin respiración. Los dos individuos entraban en aquel momento en el platillo volante, grande, redondo, reluciente y poderoso. Se alzó un poco, ligero como una pluma.
Surgió un fulgor rojo anaranjado en uno de sus lados, fulgor que se tomó cada vez más brillante, al tiempo que la nave se hacía más pequeña, hasta convertirse de nuevo en una estrella fugaz, que fue desvaneciéndose lentamente. Sheriff, ¿por qué los ha despedido? Insistí. Tenían que ver al presidente. Ahora no volverán nunca más. Pensé que eran extranjeros, se disculpó Cameron. Han dicho que habían tenido que aprender nuestro idioma. Y hablaban de una manera muy chusca. Claro, claro. Extranjeros. Ellos lo confirmaron, parecían italianos. Yo pensé en efecto que eran italianos. ¿Cómo podían ser italianos? Han dicho que venían del planeta Venus. Les he oído muy bien. Eso es lo que han dicho. El planeta Venus. Los ojos de Cameron se abrieron desmesuradamente, redondeándose como los de un búho. Eso es, lo denominaron lugar acuático o algo semejante. Ya sabe que Venus tiene gran cantidad de agua. Así que ya ven, se debió solo a un error, un estúpido error del tipo que cualquiera puede cometer. Pero a causa de él, la Tierra no conseguirá nunca efectuar viajes espaciales. Jamás aterrizaremos en la Luna, ni nos visitarán de nuevo los venusianos. Y todo por culpa de Cameron y su maldita declaración de renta. Entretanto, él murmuraba. Venus, cuando hablaron del lugar acuático, pensé que se referían a Venecia.